La pantalla con las diapositivas, por favor. Se ve la pantalla del Mi, doctor. Buenas noches. Ahora, ¿se ve la diapositiva? No se ve, doctor. Ahora, Ahora sí, doctor. ¿se ve la diapositiva, por favor? Sí, doctor. Ya. Bien, vamos a tocar un tema bastante interesante, sobre todo porque por la frecuencia en la que cada vez más ocurre, ¿no? Sobre todo en las emergencias. Como ustedes saben y hemos estado revisando, hay un incremento tanto en los nuevos casos como también en las defunciones de pacientes oncológicos. Entonces, esto hace que un sinnúmero de pacientes ingresen pues a las emergencias por una serie de eventos, ¿no? La urgencia oncológica más frecuente para empezar es el dolor. Entonces, muy asiduamente los pacientes acuden por dolor, porque obviamente el dolor deteriora a los pacientes no solo físicamente, sino psicológicamente. Entonces, un dolor mal controlado hace que los pacientes acudan por las emergencias. Pero no solo se trata de dolor, sino hay complicaciones propias de los tratamientos, no solo ya de la quimioterapia, porque antes, hasta hace unos 10 años, solo contábamos con quimioterapia y radioterapia, ¿no? Actualmente tenemos hay un grupo importante de medicamentos agrupados técnicamente bajo la denominación de inmunoterapia o otras drogas nuevas que son los anticuerpos conjugados. Entonces, este incremento en el arsenal terapéutico de la lucha contra el cáncer, obviamente, acarrea una serie de efectos secundarios en los pacientes. Y estos pacientes muchas veces acuden a las emergencias producto de estos efectos secundarios. Otra de las emergencias que vemos cotidianamente en las urgencias son las neutropenias, ¿no? Las neutropenias febriles, sobre todo porque la mortalidad de una neutropenia febril es del 50%. Esto, producto de la quimioterapia o de la inmunoterapia, muchas veces, o de la terapia biológica, hace que los pacientes ingresen a la emergencia por cuadros febriles o sépticos. Les hacemos un hemograma y verificamos que tienen los neutrófilos disminuidos, ¿no? En su conteo absoluto. Entonces, existe una serie de eventos que si no lo conocemos o no estamos familiarizados, ya es una valla, no solo para el facultativo que está atendiendo al paciente, sino también para el mismo paciente. Si no sabemos
¿Qué puede producir una quimioterapia en términos generales? No les digo a nivel de un especialista, pero sí en términos generales. Entonces no vamos a saber abordar y vamos a creer que los pacientes con cáncer son otro tipo de seres humanos y no vamos a saber ni qué tipo de medicamentos indicarles, cuando muy por el contrario, son tan seres humanos como nosotros, pero necesitan que se les resuelva el problema, ¿no? Si es dolor y yo no sé, y yo no sé cómo puedo manejar el dolor, entonces muy poco voy a ayudar a esos pacientes, ¿no? Entonces voy a tener la necesidad de interconsultar muchas veces injustificadamente a un especialista, a un oncólogo, ¿no? Por temas de repente muy sencillos de manejar. Entonces, esta es la agenda de hoy. La agenda de hoy vamos a tocar sobre todo un poco de epidemiología, vamos a definir qué es urgencias y qué es emergencias. Eso es necesario que lo tengan claro porque es diferente una emergencia que una urgencia. Vamos a ver la clasificación de las urgencias oncológicas y vamos a tocar el síndrome de compresión medular y neutropenia febril en esta oportunidad. El síndrome de compresión medular es bastante frecuente, sobre todo en los pacientes que padecen de cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, y los pacientes acuden a la emergencia por una paraparesia o a veces una cuadriparesia, ¿no? Que muchas veces impide la deambulación del paciente. Entonces, los pacientes tienen la necesidad, obviamente, de acudir a la emergencia y que se les solucione el problema. Y vamos a ver que la, que la solución dentro de las 12 horas es muy importante, sobre todo, o como una variable pronóstica en este tipo de pacientes. Se escucha, ¿no? Sí, se escucha, doctor. Sí, doctor. Ya. Fíjense, estos fueron los nuevos casos que se presentaron en el 2022 a nivel mundial. Vemos que hubieron alrededor de 20 millones de pacientes nuevos y la proyección hacia el 2045 es de que los casos nuevos de cáncer prácticamente se incrementen hasta llegar a casi 33 millones de nuevos pacientes. Es un gran incremento, ¿no? Es un gran incremento y la pregunta es, qué está haciendo el sistema de salud peruano para cubrir esta demanda? Y ustedes mismos pueden mirar alrededor suyo que cada vez aumenta la esperanza de vida, por ende va a haber más población adulta mayor y por otro lado hay una disminución en el Perú de las tasas de natalidad. Entonces esto hace que, que la representación gráfica de la población ya no sea esa clásica pirámide que había en el Perú, sino sea un poco truncada, ¿no? Y obviamente vamos a tener más población adulta mayor y por ende más población vulnerable y expuesta a problemas crónicos. Dentro de ellos las enfermedades neoplásicas, por supuesto. Estas son las tasas de funciones. En el 2022 hemos tenido a nivel mundial, cerca de 10 millones de muertes por todas las causas de cáncer. Y para el 2045 vamos a ver que casi esta se va a duplicar. Las tasas de defunciones se van a duplicar. Entonces, el cáncer de por sí va a ser ya en nuestro medio es un problema de salud pública, porque lamentablemente han aumentado los casos, ha aumentado la demanda,
pero la oferta de servicios oncológicos en instituciones públicas, sobre todo, no son las adecuadas. Solo para ejemplificar, a nivel de salud, solo tenemos dos sitios donde se puede brindar el servicio de radioterapia. Uno es el Hospital Rebagliati y el otro es el Hospital Alberto Seguín de Arequipa. Son los dos únicos sitios donde hay radioterapia. En los demás centros no hay radioterapia. En Cusco tenemos actualmente una lista de espera de casi 100 pacientes, chicos. Entonces, que no están recibiendo obviamente un tratamiento oportuno de esta enfermedad. Nuevamente, datos que ustedes ya lo conocen, ¿no? La tasa de incidencia, tanto en varones como en mujeres, nuevos casos de cáncer, ¿no? En el 2022, ustedes ya saben que el cáncer más frecuente esto es a nivel de Latinoamérica. En Latinoamérica el cáncer más frecuente en varones, próstata, ¿no? Y en mujeres, mama. El segundo en mujeres en frecuencia, colorectal y cuello uterino, ¿no? Que están prácticamente casi a la par. Y en varones, colorectal, pulmón, estómago y los demás, que no dejan de ser importantes, pero tienen menor número de casos nuevos, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, en 2022, hubieron mucho más pacientes varones con cáncer de próstata y mucho más pacientes mujeres, claramente muy por encima de los demás tipos de neoplasias que padecen de cáncer de mama. Asimismo, la tasa de mortalidad, ¿de qué mueren más los pacientes de cáncer? Mueren por cáncer de próstata, cáncer de pulmón, colorectal, estómago. Y las mujeres, mama, ¿no? Porque es el más frecuente. Mama, pulmón, cuello uterino, que no deja de ser importante, sobre todo en Latinoamérica, y colorectal. Estos son los datos nacionales de Perú, que están muy parecidos a la data latinoamericana y en general a la data mundial. El cáncer más incidente en varones fue el cáncer de próstata y el más incidente en mujeres, el cáncer de mama, sin dejar de ser importante en varones el cáncer de estómago, fíjense, los linfomas y el cáncer colorectal. Y por otro lado, en mujeres el cáncer de cuello uterino, que en Perú es muy importante, ¿no? Es la segunda causa de cáncer más incidente en las mujeres. Y en cuanto a la mortalidad, en el Perú se mueren más los pacientes varones por cáncer de estómago, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, linfomas y colorectal, ¿no? En mujeres, cuello uterino. Las mujeres, imagínense, y ya hemos visto que un examen tan sencillo como un Papá Nicolau puede marcar la diferencia. Pero lo que ustedes tienen que saber es que obviamente este examen de Papá Nicolau tiene que ser hecho en centros especializados y donde haya experticia y controles de calidad adecuados incluso desde la toma de muestra. Porque muchas veces se hace la toma de muestra de manera inadecuada, se observa esa muestra inadecuada en el microscopio, después de la coloración respectiva, y obviamente se puede informar como un falso negativo, cuando de repente es un caso que se debió informar oportunamente. El otro problema, aparte de la toma de muestra, incluso está en la fijación de esa toma de muestra. Utilizamos lo, 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 los materiales necesarios para fijar adecuadamente la muestra. ¿Estamos fijando adecuadamente la muestra o no se está fijando adecuadamente la muestra? Y por último, el patólogo que lee las láminas tiene experticia en la lectura de estos exámenes o no tiene experticia en la lectura de los exámenes.
y estamos dando falsos positivos en la población. ¿Me entienden? Entonces, hay muchas variables que necesitan un control de calidad permanente para que nuestro protocolo de prevención funcione de la manera más adecuada. Y eso también sucede en cáncer de mama. O sea, puedo tener el mejor mamógrafo, pero si mi radiólogo tiene un alto error en el informe de las mamografías, servirá, servirá de mucho hacer ese examen. Estoy seguro que no. Entonces, incluso antes, para contratar a los radiólogos, para lecturas ya sea tomográficas, de resonancia o de mamografía, se les ponía placas. Y de acuerdo a eso, era su calificación, ¿no? Cuánto habían acertado en los diagnósticos o cuánto error tenía. Entonces, los que tenían menos error eran contratados, pero lamentablemente ahora en nuestro medio no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque hay una falta de especialistas. Hay una falta de especialistas. Nos quejamos de falta de especialistas, pero los especialistas de las últimas promociones están trabajando con recibo por honorarios, sin ningún tipo de beneficios, no tienen vacaciones, no tienen feriados, no tienen nada. Entonces, nuestra realidad está un poco oscura. Fácil. Ustedes siempre, y estos términos les va a servir para todo. ¿Qué es emergencia y qué es urgencia? Emergencia es, obviamente, la aparición brusca, ¿no? Súbita de un evento con compromiso vital. ¿Qué quiere decir? Que lo va a matar al paciente. Que si no lo acudimos, que no, si no acudimos inmediatamente a ese paciente, va a fallecer. Entonces, requerimos asistir inmediatamente a los pacientes. ¿Por qué? Porque hay un peligro de muerte, ¿no? Un infarto miocárdico agudo, un politraumatizado severo, hemorragias agudas. Son situaciones que no pueden esperar. Entonces, en las emergencias eso es prioridad uno, ¿no? El paciente ingresa de frente a shock trauma. Peligro de muerte. En cambio, una urgencia oncológica, para empezar, no hay peligro de muerte. Es la situación brusca, fortuita, en cualquier lugar o actividad, que supone un riesgo para la vida del paciente, en este caso con cáncer o un deterioro de su salud, pero que necesita de una atención que podría esperar como máximo un tiempo razonable de 2 a 3 horas. Tal vez sea una prioridad 2 o una prioridad 3, ¿no? Entonces, hay una necesidad inminente de atención, según la OMS, pero no hay un compromiso vital. No está en peligro de muerte ese paciente. El paciente viene con dolor, está revolcándose de dolor y tenemos 2 a 3 horas para mitigar ese dolor. Entonces, tengan en cuenta esas dos definiciones, emergencias y urgencia, y qué es una urgencia oncológica. En cuanto a la clasificación de los eventos de urgencias oncológicas, entonces ningún paciente oncológico es una emergencia, todas son urgencias, la mayoría de casos. Dentro de las urgencias oncológicas, la urgencia más frecuente de largo es el dolor oncológico. Una gran cantidad de pacientes viene a la emergencia por dolor oncológico. Y a veces
como oncólogos no tipificamos bien el dolor. Entonces, y también tenemos que saber manejar el dolor. Y para eso hay un modelo de la escalera o de los escalones de tratamiento del dolor. Entonces, generalmente nosotros empezamos por los opioides débiles, que en este caso es el tramadol o la codeína, y ascendemos a los opioides con actividad intermedia, como por ejemplo la oxicodona o el tapentadol, para finalmente hacer uso de los opioides de máxima potencia, como es la morfina. Entonces, dentro de esos tres escalones yo me voy a mover. Empezaré por un opioide débil, como es el tramadol o la codeína, y lo asociaré a un analgésico, como es el paracetamol. ¿Y por qué usamos paracetamol en general en combinación con cualquier opioide, ya sea este de acción intermedia o de acción potente como es la morfina? Porque hacen un sinergismo. Entonces el paracetamol potencia el efecto de los opioides. Entonces por eso que usamos paracetamol asociado a un opioide. Entonces, de acuerdo a la escala de valoración de la analgesia que yo haga a mi paciente, yo voy a manejar el dolor de estos pacientes. Y obviamente procuro empezar siempre por los opioides débiles para terminar con los de máxima potencia, como es la morfina. Por un lado, y de esa manera yo voy a mitigar el dolor de mi paciente. Y muchas veces vamos a usar otras drogas que coadyuven a los opioides para mitigar el dolor, de repente como neuromoduladores, ya sea la pregabalina, la gabapentina. El problema de los opioides por el cual muchas veces los pacientes no toleran o no se adhieren mucho a este tipo de tratamiento es las náuseas. Todos los opioides van a producir náuseas y todos los opioides van a producir de alguna manera somnolencia. Hablar de las urgencias metabólicas es hablar de una de las complicaciones más frecuentes, que es la hipercalcemia de la malignidad. Hipercalcemia de la malignidad en el cáncer más frecuente que sufren los hombres, el cáncer de próstata, por ejemplo. Cuando hay un gran compromiso óseo, se puede producir hipercalcemia de la malignidad. O el mieloma múltiple, por ejemplo. O el cáncer de mama también. O otro tipo de trastornos electrolíticos como las hiponatremias, las hipoglicemias, sobre todo cuando hay nódulos hepáticos o cuando hay un problema en el páncreas, o los síndromes de lisis tumoral, que ya seguro lo han escuchado y no es nuevo para ustedes, que sobre todo se presenta en las leucemias y los linfomas, ¿no? Los síndromes de lisis tumoral. Todavía hay que vigilarlo, no le demos de alta porque ayer ha recibido quimioterapia y probablemente esté haciendo un síndrome de lisis tumoral inducido por la quimioterapia, ya que el paciente tiene lesiones bulky, ¿no? O sea, lesiones grandes, mayores a 10 o más centímetros de diámetro. Entonces, en ese tipo de pacientes tenemos que monitorizar que no haya un síndrome de lisis tumoral. Entonces, obviamente estas son complicaciones por las cuales el paciente puede acudir por emergencia, porque incluso el síndrome de lisis tumoral puede producir secundariamente un taponamiento renal. Un taponamiento renal. Entre las urgencias cardiovasculares, un derrame pericárdico, ¿no? Pacientes con cáncer de pulmón,
por contigüedad se afecta el pericardio y el pericardio, cuando se vea invadido o infiltrado por células neoplásicas, empieza a producir líquido. Entonces, ese espacio virtual que hay entre las membranas, entre las paredes externas del corazón y las membranas que lo recubren, llamada pericardio, se hace un espacio real y se empieza a acumular líquido, ¿no? Entonces, los pacientes van a acudir a la emergencia porque están taquicárdicos, ¿no? Muchas veces, o con la presión arterial elevada, o los pacientes que tienen taponamiento cardíaco, ¿no? Por un derrame pericárdico severo, o el síndrome de vena cava superior, por la presencia de conglomerados o masas tumorales a nivel del mediastino anterior y superior, ¿no? Que hace que haya una disrupción en el pasaje y en el flujo venoso a través de la vena cava superior hacia las cámaras cardíacas correspondientes. Entonces, es un problema para el paciente. Entonces, el paciente muchas veces tiene ese edema en esclavina, tiene un flushing a nivel del rostro, con, las, con los ojos incluso protruidos, hay un edema facial importante, cervical, ¿no? Y que necesita un tratamiento urgente. No, no de repente inmediato, pero sí urgente. Otra de las complicaciones por las cuales los pacientes acuden a la emergencia son las neutropenias febriles. Mi paciente ha recibido quimioterapia y obviamente viene a la emergencia y lo primero que va a decir, doctor, yo tengo, yo tengo leucemia, o tengo linfoma, o tengo cáncer de mama, o cáncer de pulmón, y hace 7 días he recibido quimioterapia. Desde ayer, desde hace 2 días, he sentido malestar general, me he tomado la temperatura y todos los días estoy haciendo 2 a 3 veces al día fiebre. Y ustedes obviamente lo van a ver séptico al paciente, le hacemos exámenes de laboratorio, lo examinamos. Los focos más importantes de infección en un paciente oncológico, la vía respiratoria, particularmente los pulmones, entonces van a venir por neumonías o van a venir por infecciones urinarias. Le hacemos el hemograma correspondiente y verificamos que en el hemograma tiene 300 neutrófilos. Entonces el paciente tiene una neutropenia severa, ¿no es cierto? Entonces a este tipo de pacientes inmediatamente le vamos a iniciar antibióticos de amplio espectro. Carbapenems, por ejemplo, ¿no? Imipenem, ertapenem, meropenem, etc. Y si el paciente tiene dispositivos, catéteres, ¿no? De repente tiene una nefrostomía, tiene un drenaje peritoneal y vamos a iniciar vancomicina. Pues de esos catéteres se pudo haber infectado de bacterias gram positivas. También puede haber urgencias hematológicas como los síndromes de hiperviscosidad, sobre todo en las leucemias, ¿no? Urgencias neurológicas como el síndrome de compresión medular, que tiene que la manifestación clínica va a ser bien variada y va a depender del grado de desplazamiento y el grado de compromiso de la médula espinal y sobre todo de la dura madre, ¿no? Puede haber un problema
de una hipertensión endocraniana debido a un proceso expansivo intracerebral que también va a constituir un problema, una urgencia oncológica. Convulsiones producto de lesiones encefálicas secundarias. Secundarias nosotros decimos cuando esas lesiones son altamente sospechosas de ser neoplásicas. Y finalmente, urgencias respiratorias como son la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de tiroides o un cáncer de laringe, ¿no? Donde la tumoración ha crecido tanto que está infiltrando la tráquea y de repente ha disminuido, hay un compromiso de la luz, ya sea de la laringe o de la faringe, que amerita que ese paciente sea tributario de una traqueostomía para garantizar el funcionamiento de la vía aérea. Entonces, fíjense toda la gama de complicaciones que puede, y de hecho trae un paciente oncológico, ya sea por el avance de la enfermedad o producto del tratamiento. Entonces, si yo no estoy familiarizado con este tipo de complicaciones, de repente puede pasar inadvertido para el médico y no tomar las medidas adecuadas. Entonces, todos los pacientes oncológicos que acuden por emergencia y en general acuden por una urgencia, lo primero, funciones vitales. Lo primero es funciones vitales. ¿Cómo está su presión? ¿Cómo está su frecuencia cardíaca? ¿Su frecuencia respiratoria? ¿Su saturación? Y de acuerdo a ver si mi paciente está estable o está inestable, será mi actuación, ¿no? Si un paciente está chocado, obviamente le iniciaré fluidoterapia, iniciaré expansores de volumen, ¿no? Y si no responde a fluidoterapia, expansores de volumen, entonces iniciaré inotrópicos, ¿no? Como la noradrenalina o la dopamina. Entonces, lo primero en la emergencia, cuando ustedes tengan una emergencia, ya sea como internos, residentes, es funciones vitales de mi paciente. Para todos los casos, chicos. Esto es extrapolable a todas las especialidades, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a la estabilidad o inestabilidad de mi paciente, tiene que ser mi actuación. Si está inestable, no le voy a decir tómese este laboratorio y lo voy a reevaluar en media hora, no de ninguna manera. Entonces tengo que estabilizar a mi paciente. Síndrome de compresión medular, fíjense, hay una proliferación de células a nivel del tejido esponjoso del cuerpo vertebral. Esta proliferación año tras año, mes a mes, va incrementando de tamaño hasta que hay una compresión sobre la dura madre y sobre la médula espinal. Esa compresión va a traer un abanico de síntomas y signos en mi paciente que va a hacer que este paciente acuda a una emergencia, pues acude a una emergencia, ya sea por parecias o paraparesias. 2 minutos, por favor. Voy a traer. Mi cargador está por. Sí, doctor. Ya, como les venía diciendo, el síndrome de compresión medular tiene una incidencia en un 3 a 5% del total de pacientes oncológicos.
A veces suele ser la primera manifestación en aproximadamente un 20% de pacientes. Y obviamente, como les decía, hay una proliferación de células malignas dentro de los cuerpos vertebrales inicialmente. Si la proliferación está al interior del cuerpo vertebral, obviamente ese paciente no va a tener síntomas, ¿no es cierto? El problema es cuando esta proliferación se extiende hacia el espacio epidural, comprimiendo obviamente la dura madre, lo que va a producir una congestión venosa dentro de la vasculatura epidural y producir un edema vasogénico. Este edema vasogénico produce un incremento del VEGF, que es el factor de crecimiento del endotelio vascular, y al producir un incremento del VEGF, obviamente hace que haya un problema en la permeabilidad. Los vasos sanguíneos se hacen más permeables y por ende hay un edema pues en la zona. Y eso va a producir síntomas, va a producir paraparesias o paresias, ¿no? Inicialmente. ¿En qué cánceres más producen síndrome de compresión medular? El cáncer de pulmón, el cáncer de próstata. Ustedes saben que el cáncer de próstata, sus lesiones metastásicas, más se produce a nivel de los cuerpos vertebrales lumbares, sobre todo, ¿no? Entonces, hay mayor probabilidad de que esos pacientes hagan síndrome de compresión medular, el cáncer de mama, linfomas, el cáncer de riñón y el mieloma múltiple. Fíjense, hay una proliferación e incluso hay una interrupción, hay una compresión, no solo de la dura madre, sino de la médula espinal, ¿no? Por, este paciente probablemente esté parapléjico, ¿no? La columna torácica es el asiento de la mayor parte de metástasis a nivel de la columna. El síntoma que más va a presentar el paciente es dolor. El paciente está echado, quiere estar todo el rato echado, porque cuando se para, obviamente hay un desplazamiento de las vértebras que produce, que produce dolor. Acuérdense que por los agujeros de conjunción salen también las raíces nerviosas, entonces hay una compresión y esa compresión produce dolor. Entonces, cuando se ponen de pie, doctor, no, apenas me pongo de pie, siento que mi columna va a quebrarse, ¿no? Hay una inestabilidad mecánica de la columna vertebral y hay una pérdida de la función neurológica. Hay una exacerbación del dolor en pacientes, sobre todo con historia de neoplasia maligna. Doctor, tenía un dolor medio leve, no era muy intenso, pero desde hace 2 semanas se ha hecho intenso y siento como una electricidad que viene hacia mis miembros inferiores, ¿no? O siento que ha disminuido la fuerza en mis miembros inferiores, ¿no? Entonces, muy probablemente la lesión ha crecido, está comprimiendo la dura madre y la médula espinal, y por eso está produciendo esas paresias en los pacientes. Entonces, hay todo un mecanismo fisiopatológico que trata de explicar este síndrome de compresión medular. Hay una compresión extrínseca que por un lado puede producir una obstrucción del flujo venoso, ¿no? Fíjense, aquí está la vasculatura. Entonces,
hay una obstrucción al flujo venoso, esa obstrucción produce hipoxia y la hipoxia hace que incremente el factor de crecimiento del endotelio vascular y se produzca edema vasogénico. Entonces, este edema vasogénico produce disminución del flujo sanguíneo capilar, hay isquemia, liberación de citoquinas, interleuquina 1, 6, sobre todo. Entonces hay un edema citotóxico, hay una muerte neuronal y finalmente hay una paraplegia. Entonces, lo que queremos nosotros es que no se llegue a esta paraplegia, pues, porque imagínense tener un paciente parapléjico. Entonces, ese es el objetivo de atender de manera urgente a estos pacientes. Y por otro lado, hay un daño mecánico producto de la compresión. Ese daño mecánico hace que se incremente el VEGF y por ende hay un edema vasogénico y de nuevo la cascada. Entonces, un paciente que viene a una urgencia, a una emergencia, obviamente debe ser atendido en 2 a 3 horas. Y debemos de tratar de resolver este problema de síndrome de compresión medular en menos de 12 horas, ¿no? En menos de 12 horas, porque probablemente cuanto más nos tardemos, eso va a repercutir en el compromiso neurológico. Más horas significa plejía instalada en el paciente, que quiere decir que ya no va a poder volver a caminar, no va a poder volver a mover los miembros inferiores. Entonces, la clínica es variada. El paciente me va a manifestar síntomas y yo como facultativo tengo que validar esos síntomas y tratar de encontrar signos, ¿no? Signos. Entonces, uno de los primeros síntomas, dolor de espalda, ¿no? Doctor, tengo un dolor de la espalda que se exacerba cuando me pongo de pie. Hay un entumecimiento de la piel debajo del nivel vertebral involucrado, debilidad, hay parestesias, puede haber retención urinaria, vejiga neurogénica, ¿no? Incontinencia intestinal y los signos que yo puedo encontrar, debilidad, ¿no? Debilidad, alteración sensorial, hiperreflexia y clonus y una pérdida del tono del esfínter anal. Entonces, yo tengo que verificar estos signos en mi paciente, ¿no? ¿Y cuál es el gold estándar diagnóstico para síndrome de compresión medular? La resonancia magnética nuclear, en este caso con y sin contraste, ¿no? Fíjense, esto es una resonancia magnética, es la secuencia T2, ¿no? Porque vemos en T2 se ve el líquido cefalorraquídeo, como ustedes pueden ver, alrededor de la médula espinal, que es hiperintenso, ¿no? El líquido cefalorraquídeo es hiperintenso y la médula es hipointensa, pero acá hay una disrupción, ¿no? Claramente ustedes pueden objetivar. La vértebra está colapsada y producto de ese colapso hay una compresión sobre la dura madre y la médula espinal, ¿no? O este otro de acá, fíjense, hay una disrupción en no solo de líquidos a nivel de la dura madre, hay una compresión, sino también a nivel de la médula espinal, producto de este aplastamiento vertebral y el compromiso vertebral de la vértebra contigua, ¿no? Entonces, esto también es una secuencia en T2. Y obviamente el paciente va a venir por síntomas floridos, pues probablemente dolor, ¿no? Probablemente dolor en la espalda. Solo puede tolerar muchas veces el decúbito dorsal. Entonces, generalmente los pacientes no se pueden movilizar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de mi tratamiento? Uno de los objetivos claros de mi tratamiento es controlar el dolor. Y una manera de controlarlo con dexametasona.
¿Y por qué dexametasona? Porque la dexametasona va a disminuir el edema vasogénico, va a disminuir la sobreexpresión disminuye el edema, disminuye la liberación de citoquinas y es un coadyuvante del dolor, ¿no? Entonces, aparte, a mi paciente le iniciaré un tratamiento probablemente de tramadol endovenoso, que es un opioide débil, asociado a paracetamol. Lo otro es estabilizar la columna, ¿no? Para ello tendré que hacer una interconsulta a medicina física y rehabilitación para que le receten un corset y tratar de estabilizar esa columna que esté inestable. Y de esta manera preservar o mejorar la función neurológica, ¿no? Evitar complicaciones, ¿qué complicaciones? Que se instale una plejía. Y la estabilidad mecánica de la columna, como les dije, a través de un corset, ¿no? Que ayude a estabilizar la columna y que la columna se mueva en bloque. Entonces, eso ayuda a el manejo del dolor del paciente, ¿no? Entonces, una piedra angular inicial para el tratamiento de estos pacientes son los glucocorticoides. ¿Qué glucocorticoide? La dexametasona. Entonces, la dexametasona es una piedra angular para el manejo de estos pacientes, es parte del régimen estándar, ayuda a la paliación del dolor, es un puente hacia el tratamiento definitivo, ya sea cirugía o ya sea radioterapia, ayuda a mejorar ese déficit neurológico y generalmente empezamos con bolos de dexametasona de 10 miligramos y luego una dosis diaria total de 16 miligramos, que significa 4 miligramos cada 6 horas o 4 miligramos cada 8 horas. Generalmente preferimos dar en ritmos circadianos porque recuerden que es una molécula que se potencia, sobre todo cuando damos en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Si el examen neurológico es normal, hay pequeñas lesiones epidurales, generalmente no está indicado con corticoides, ¿no? La monoparesia, ¿no? Cuando se afecta un solo miembro, ya sea superior o inferior. Monoplejía igual, ¿no? No puedo mover un miembro del cuerpo. La hemiparesia es cuando el hemicuerpo, ya sea derecho o izquierdo, está comprometido, hay una disminución de la fuerza muscular. La hemiplejía es cuando no puedo movilizar un hemicuerpo, ya sea el derecho o el izquierdo, o sea, el miembro superior y el inferior, etc. La paraparesia, cuando hay una disminución de la fuerza muscular que ha afectado la movilidad de mis extremidades, o la paraplejía, cuando lamentablemente no puedo mover los miembros inferiores, ¿no? Entonces, el manejo del dolor es bastante importante. Yo inicio con dexametasona, puedo agregar opioides, empezar por los opioides más débiles, obviamente un reposo absoluto con ayuda de corset para estabilizar esa columna inestable y nunca debo olvidarme de hacer tromboprofilaxis, chicos, porque los pacientes de por sí, por el cuadro que representa este dolor, los pacientes están en decúbito dorsal permanentemente, entonces el no movilizarse hace que haya más éstasis sanguínea y se manifieste esta éstasis sanguínea con la formación de trombos, sobre todo en miembros, en los trayectos venosos profundos de los miembros inferiores, la vena femoral sobre todo, e incluso pueda desplazarse a partir de esta
hasta llegar a los pulmones y producir un tromboembolismo pulmonar. Entonces, para la tromboprofilaxis vamos a usar o las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, que es lo que tenemos en el hospital. Si mi paciente tiene factores de alto riesgo, es fumador, tiene algún trastorno de la coagulación, etcétera. Entonces voy a usar enoxaparina en dosis de 40 miligramos vía subcutánea cada 24 horas, pero si mi paciente no tiene factores de riesgo, simplemente voy a usar enoxaparina 20 miligramos vía subcutánea. Entonces estos pacientes muchas veces hacen retención urinaria, entonces van a requerir una sonda Foley o incluso el uso de ablandadores de heces o laxantes, ¿no? Para los problemas de constipación. Para la selección del tratamiento definitivo, tengo que saber si ese paciente es tributario de una cirugía que ayude a estabilizar la columna y que ayude a descomprimir esa área de la columna. Generalmente la descompresión se realiza con un procedimiento neuroquirúrgico llamado laminectomía, ¿no? Y posterior a esta laminectomía, yo puedo complementar consolidar mi cirugía, mi tratamiento con radioterapia. Para la aplicación de radioterapia es necesario conocer la radiosensibilidad del tumor primario. ¿Este tumor de la columna es radiosensible o es radioresistente? Entonces, acá tenemos la lista de tumores que son sensibles a radioterapia. Linfoma, mieloma, cáncer de pulmón de células pequeñas, tumor de células germinales, cáncer de próstata, cáncer de mama, son radiosensibles. Los tumores radioresistentes, el melanoma, el cáncer de células renales, el cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer gastrointestinal y los sarcomas, son radioresistentes. Entonces, la radioterapia obviamente los va a beneficiar más a los pacientes con tumores radiosensibles, pues, ¿no? Incluso ustedes van a encontrar que hay escalas de gradación del síndrome de compresión medular. Y este grado de compresión medular puede ir desde el 0 hasta el 3. El 0 es cuando, fíjense, cuando el tumor está confinado al cuerpo vertebral y probablemente el paciente esté tranquilo, asintomático. El grado 1A, hay un contacto con el saco tecal, con la dura madre, ¿no? Hay una extensión epidural, hay un contacto con el espacio epidural, pero no hay un desplazamiento del saco tecal de la dura madre, ¿no? En el 1B hay extensión epidural, hay un contacto hay un desplazamiento del saco tecal, pero no hay un contacto con la médula espinal, pues, ¿no? O con los cordones espinales. En el 1C ahí también hay una extensión hacia el espacio epidural, ¿no? Aquí ustedes pueden ver. Pero no hay un desplazamiento de la médula espinal. En el 2 ya podemos ver que hay una compresión de la médula espinal, y en el grado 3 incluso hay una extensión circunferencial del tumor alrededor del espacio espinal, y obviamente el grado 3 es el más severo, ¿no? A medida que vayamos avanzando en los diferentes grados, la sintomatología obviamente va a ser mucho más florida en nuestro paciente, ¿no?
Son imágenes de resonancia donde se trata de graficar los diferentes grados. Fíjense, el último, el AF es grado 3, ¿no? Mientras que el A es grado 0, miren, el tumor está confinado simplemente en el cuerpo vertebral. Entonces, simplemente para mencionarles que para que yo catalogue a si mi columna es estable o inestable, existen criterios, y esos criterios son los criterios de Sims. Se llena cada uno se hace un checklist, ¿no? Tiene que ver mucho el lugar de localización de estas metástasis, ¿no? Si hay dolor, no hay dolor, cómo es el aspecto de la lesión, si es lítico, si es blástico, es mixto, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay colapso de los cuerpos vertebrales, y de acuerdo a eso se hace un score, y si mi score está dentro de 0 a 6 puntos, esa columna es estable, ¿no? Si es de 7 a 12 es indeterminado, y si es de 13 a 18 es inestable. Entonces el problema es en estas columnas inestables, pues, ¿no? Donde yo tengo que de por sí ya tratar de hacer una evaluación con el neurocirujano para tratar de estabilizar esa columna. Entonces, la inestabilidad de la columna es sinónimo de manejo quirúrgico, manejo quirúrgico. ¿Y cuáles son los beneficios de ese manejo quirúrgico? Va a aliviar inmediatamente y significativamente el dolor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque van a hacerle laminectomía, entonces como que el tumor se va a descomprimir, ¿no? De esa, de esa compresión. Y la médula también va a mejorar la calidad de vida porque de repente, gracias a esa cirugía, se descomprime y empieza a aliviar la plejía o incluso las paredes, ¿no? La radioterapia en una columna inestable es inútil, no sirve. Y muchas veces, pero ustedes van a ver, el paciente está postrado, no se desplaza, tiene columna inestable y de repente no es tributario quirúrgico, ya sea por la edad, ya sea por las condiciones clínicas del paciente, etcétera, y necesariamente a ese paciente le estamos indicando radioterapia, cuando la bibliografía dice que no es útil la radioterapia en este tipo de pacientes. Entonces, el pronóstico, fíjense, pacientes que no pueden caminar debido a la paraparesia, si hacemos un adecuado manejo, un tercio de estos pacientes pueden llegar a caminar. Pacientes con paraplegia, o sea, que vienen a la emergencia parapléjicos, no mueven los miembros inferiores, no tienen sensibilidad. Señor, mueva, no mueve, no mueve, no mueven los dedos, no mueven nada. Está pléjico totalmente, solo del 2 al 6% logran caminar. Y todos los estudios que se han hecho en pacientes con este síndrome de compresión medular, se ha visto que el tratamiento es más exitoso si se inicia dentro de las 12 horas. Es decir, que si yo tengo un paciente con sospecha de síndrome de compresión medular, tengo que inmediatamente, si soy interno, residente, etcétera, tengo que hacer mi interconsulta al neurocirujano para tratar que si esa columna está inestable, se haga estable, descomprimiendo, haciendo una vertebroplastia o de repente una laminectomía, ¿no? Y el bloqueo subaracnoideo completo es un signo de mal pronóstico. Entonces, esta es la regla del 12, ¿no? 12 horas. Tengo 12 horas para iniciar un tratamiento.
dentro de esas 12 horas tengo que manejarme. Pero la realidad en nuestro hospital es que los pacientes muchas veces nosotros lo vemos a las 48 horas, a las 72 horas, al cuarto día o a la semana de ya estar parapléjico, ¿no? Es decir, de todos los pacientes que yo vea, solo el 2 a 6% se puede revertir esa situación. O sea, es pobre, 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 pobre. Y finalmente este es un logaritmo de todo lo que hemos hablado. Seguro ustedes ya lo van a repasar. Vamos a descansar 8 minutos, chicos, ¿está bien? Van a encontrar, seguro cuando sean internos, en vuestras rotaciones por medicina interna, en vuestras rotaciones o cuando estén atendiendo el tópico de medicina. Y, y es una urgencia oncológica, puesto que si no actuamos a tiempo, la mortalidad se incrementa a medida que nosotros nos demoramos, sobre todo en el inicio de antibióticos de amplio espectro, si no sabemos reconocerlo. Entonces, muchas veces los doctores de la emergencia desconocen las guías de manejo de neutropenia febril y inician antibióticos que no son de amplio espectro. Entonces, esa falta de experticia hace que los pacientes puedan fallecer. ¿Y por qué se produce la neutropenia febril? Porque la quimioterapia ustedes saben que los quimioterápicos, no solo los quimioterápicos, hay muchas terapias biológicas que se usan sobre todo en cáncer de mama, pertuzumab, sobre todo. Incluso algún tipo de inmunoterapia puede producir una disminución en el conteo en general, de elementos formes en sangre periférica. ¿Y esto por qué? Porque los quimioterápicos actúan sobre las células que están en proliferación celular, en mitosis. Entonces, y una de las tantas células que están en proliferación celular, aparte de la piel, los cabellos, etcétera, son las células hematopoyéticas. Entonces, actúa sobre esas células madre hematopoyéticas, inhibe su proliferación y por ende disminuye el conteo de los elementos formes a nivel de sangre periférica, entre ellos los neutrófilos. Entonces, eso se produce en todos los pacientes. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando el paciente con neutropenia se infecta de un germen y empieza a hacer las neutropenias febriles, empieza a hacer fiebre, hay un deterioro clínico del paciente, ¿no? Tiene esa fase séptica, le hacemos una radiografía y de repente encontramos un foco neumónico, le hacemos un examen de orina y encontramos un foco urinario. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con el antecedente de haber recibido un tratamiento oncológico en la última semana, le hacemos un hemograma y verificamos que efectivamente tiene una neutropenia y está con fiebre, no debo dudar en iniciar sobre todo neutropenia severa, no debo dudar en iniciar un antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa y obviamente hospitalizar al paciente. Entonces, la neutropenia febril es la urgencia oncológica más frecuente, si dejamos de lado el dolor, por supuesto. Identificamos en el 20 a 30% de los episodios solo en el 20 a 30% de los episodios de neutropenia febril vamos a identificar una fuente infecciosa. O sea, de cada 10 pacientes con neutropenia febril, solo 2 o 3 vamos a encontrar la causa o se va a aislar el germen que está produciendo esa neutropenia febril. El 80% de esas infecciones identificadas surgen de la misma flora endógena del paciente. Más o menos 10 a 25% de los pacientes presentan bacteriemia, ¿no?
Y a lo largo de los últimos años ha ido cambiando la epidemiología, la etiología de estas neutropenias febriles. Inicialmente, hasta casi eh, este cuadro se debía más a bacilos gram negativos, sobre todo Pseudomonas aeruginosa. A partir de 1980, las bacterias gram positivas tuvieron un espacio importante en estas neutropenias febriles, sobre todo Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. A partir del 2000 tenemos un gran problema con las bacterias gram negativas, que son muchas veces resistentes incluso a tratamientos de amplio espectro. Dentro de estas neutropenias febriles, las bacterias son los patógenos más frecuentes como agente etiológico de estas neutropenias febriles. Las bacterias gram negativas Staphylococcus aureus meticilino resistente, Streptococcus viridans y Enterococcus resistentes a vancomicina, y son responsables pues de infecciones graves, ¿no? Y los hongos de vela que son pacientes de alto riesgo para neutropenias febriles. Generalmente, si un paciente una vez iniciado antibiótico-terapia de amplio espectro, a la semana, si la fiebre no cae, entonces debo de adicionar un antimicótico. Las definiciones de neutropenia febril, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas define a la neutropenia febril como la presentación de un paciente, obviamente con una temperatura oral única de 38.3 grados centígrados o temperatura de 38 grados sostenida durante una hora. Acuérdense que si yo inicio corticoides a mi paciente, puede interferir con la fiebre porque tiene un efecto antipirético. Y aunado a los criterios de SIERS, ¿no? Los criterios de SIERS es taquicardia, taquipnia, hipotensión, que son signos indirectos de una infección. Eso es definición de fiebre, ¿no? Y en cuanto a la definición de neutrófilo, ustedes saben que la neutropenia viene a ser el conteo de neutrófilos por debajo de 1500 células por milímetro cúbico de sangre. Hablamos de una neutropenia severa cuando hay menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico de sangre. Una neutropenia profunda cuando hay menos de 100 neutrófilos por milímetro cúbico de sangre. Obviamente, las neutropenias severas y profundas son las que tienen mayor riesgo de infección y son las que son clínicamente importantes, sobre todo las severas, conteo de neutrófilos menos de 500 células por milímetro cúbico de sangre, y las neutropenias prolongadas, cuando estas duran más de 7 días. Entonces, mis pacientes de mayor riesgo serán los pacientes que tienen menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico de sangre y pacientes que tienen una neutropenia prolongada, o sea, una duración de la neutropenia más de 7 días. Entonces, el riesgo de muerte de esos pacientes es mucho mayor, entonces tengo que tener mucho cuidado. Entonces existe una serie de efectos directos de la quimioterapia sobre las barreras de las mucosas y sobre las barreras del sistema inmunológico. Esto
estos efectos de la quimioterapia sobre estas barreras, ya sea sobre estos epitelios, ah, aunado a las deficiencias en el sistema inmunitario del huésped, esto en relación sobre todo con a las neoplasias malignas que está padeciendo el paciente y al crecimiento de las lesiones que puede producir una obstrucción de vasos linfáticos, de tractos biliares y urinarios, puede ser el caldo de cultivo de una neutropenia febril. Este gráfico trata de esquematizar cuál es el efecto de la quimioterapia, sobre todo a nivel del epitelio intestinal, ¿no? Hay varios estadios, un estadio de iniciación, de, de sobreregulación, de amplificación de las señales, la formación de úlceras a nivel del epitelio intestinal y finalmente la reepitelización o la remodelación del epitelio. Y en cada uno de estos tiene una duración y tiene una serie de citoquinas que se va liberando. Son todos los gérmenes que están asociados y que han podido aislarse en